Muy buenos días, bienvenidos a la sala verde de Master Trader. En unos minutos vamos a empezar con el análisis premercado. Muy buenos días. Sigo con mi comentario como lo estaba diciendo ayer. Este mercado solo ha estado yendo de un lado a otro y es solo otra manera de decir que todo el mercado está muy confundido y simplemente no sabemos qué hacer en este punto. Y mientras tanto hay un montón de personas vendiendo en las recuperaciones. Es increíble como ayer, voy a mostrarles en primera instancia los spiders. Ayer tuvimos este periodo de retroceso y mientras que intentaron subir los precios en el premercado, pudimos ver que no pudo superar la gran vela roja del jueves. Llegamos al soporte y el precio subió ligeramente. Aquí tuvimos que hacer un análisis, lo que llamamos trabajo de fábrica. No importa en qué marco de tiempo estemos viendo o qué mercado, si es hoy o en 3 años, vamos a hacer exactamente lo mismo. Eso significa consistencia en lo que hacemos. No significa que el mercado va a ser consistente todo el tiempo, pero que nos podemos ajustar a eso. Y cuando tenemos este tipo de precio de acción bastante errático, no es divertido. De todas maneras, la idea es que en este punto se recuperó casi cerca a este punto máximo de la vela. Tuvimos un día verde, así que vamos a ver. Estábamos esperando si subía. Después tuvimos este día en rojo. Ayer los precios hicieron un gap hacia arriba, se recuperaron un poco, subieron ligeramente y nos hizo pensar que había algo de fuerza ahí. Tal vez si llegaban a un nuevo máximo y se formaba un patrón en top. Si ayer hubiera roto por debajo de este nivel, hubiéramos pensado que el precio debería ir más abajo, pero no tuvimos este rompimiento. Así que hoy venimos pensando si podría el precio mantenerse en la parte superior de esta vela, podría ser un gap arriba y seguir. Hoy estamos pensando que estamos en nivel de 3.21, está haciendo un gap por debajo de la vela verde de ayer. Eso es bajista. Tenemos una expansión del rango y está haciendo un gap por debajo. Tenemos un soporte justo aquí. Así que aquí podemos pensar que va a colapsar, pero necesitamos más información sobre qué pasa en la apertura. Este es un gráfico diario de 24 horas. Está haciendo el gap muy abajo. Por supuesto que van a haber compradores en este nivel. Si miramos a la izquierda hay un pivote mínimo, es un movimiento extendido en el corto plazo. Probablemente aquí van a haber compradores buscando oportunidades de scalp. Ese gap abajo, después de la expansión del rango, no es positivo. No sabemos si podría sobrevivir a este movimiento, pero este soporte aquí sería la última oportunidad de los compradores. Tenemos esta semana muchos reportes de ganancias saliendo, así que ya veremos. Pero si cierra justo aquí abajo, creo que ya no importa qué reportes puedan salir. Creo que tendríamos que poner
Creo que este sería para el libro de historia para saber cómo nos recuperaríamos de esta caída. Los futuros, tenemos una imagen un poco más clara. Este día, como siempre digo, es apenas el principio del día. Tenemos mucho tiempo antes de las 4 de la tarde, pero estamos empezando el día con un revertimiento 180. Podría convertirse en una en una bola de piso. Hay mucha confusión, pero las velas alternadas verde, roja y que estamos viendo velas de rango amplio son mucho más poderosas. Y repetimos lo mismo, podría llegar en este nivel, que podría quedarse justamente en este nivel o va a llegar significativamente más abajo. Con la confusión que existe en este momento y los reportes que salen hoy, justo después del cierre, supongo que tal vez los vendedores estarían más confiados de entrar en estos niveles. Tenemos que testear y ver qué tan agresivos los compradores quieren ser. Hay que mirar a la izquierda la simplicidad de encontrar los soportes, las resistencias y ver qué pasa. Esto parece que pudiera seguir subiendo porque no hay nada a la izquierda, no hay ningún nivel. Parece que pudiera seguir subiendo. Ahora hizo un retroceso de nuevo. De nuevo tenemos velas verdes y rojas, movimiento lateral. Ahora miremos el Nasdaq. No es exactamente lo mismo. Tenemos las velas rojas y verdes. No tenemos que tener una medida aquí para decir que no está exactamente en la mitad. Solo tenemos que calcular más o menos que aún está en la parte inferior. Tenemos una pequeña cola ahí arriba, pero no importa porque los cuerpos están justo abajo. Hemos visto cómo el precio ha venido yendo de un lugar a otro. Y los vendedores posiblemente están en la posición de pensar que no va a ir mucho más abajo por ahora el precio. Un punto de referencia claro podría ser este. Si rompe por debajo de este nivel, vemos el vacío que puede llegar a tener aquí versus el S&P, el cual no es tan claro para nada. Si esto va a continuar bajando, el Nasdaq parece una apuesta más segura. El Dow ha estado comportándose un poco peor. Hemos visto cómo está el precio formándose por debajo de estas velas que se movieron lateralmente. Yo pensaría que 26.000 debería ser un punto de referencia, donde los vendedores deberían ser menos agresivos y los compradores podrían aparecer. Si vemos este gráfico mensual, estamos empezando a obtener un giro aquí. Vemos un mes interno y es una manera de ver la incertidumbre que ha estado
hemos tenido durante los últimos meses. Todavía tenemos hoy y mañana para terminar de ver qué pasa en la semana. Vemos unas velas rojas con cola de techo. Ya veremos qué pasa de aquí a mañana, pero parece que va a ser un rollover el mercado en este punto. Aquí tenemos una caída inicial y un movimiento muy confuso justo después. Aquí solo podemos estar confundidos porque los gráficos son bastante confusos. Lo que está pasando aquí es que es claramente una imagen de confusión. Podemos esperar a que algo cambie aquí y mientras que esto obviamente parece que está haciendo el rollover, tal vez en el corto plazo una tendencia bajista sería más significativa. Sin embargo, vemos que aquí hay un soporte. En ciertas acciones, si esto empieza a moverse más abajo, si lo vemos de manera conceptual, tal vez no será tan importante. Pero tenemos siempre que vigilar las acciones individuales porque pueden bajar muchísimo más de 35 a 40%. Hay muchas acciones individuales que pueden estar en su propia página. Y tenemos otros que están mostrando debilidad relativa. El Russell parece que estuviera listo para despegar, pero tenemos la misma historia. Incluso ayer fue un gran día, llegó a la resistencia justo aquí como ha debido hacerlo. Ha venido consolidándose, pero volvió a bajar el precio a la parte inferior del rango. Aún así estamos por encima del mínimo de la vela verde anterior. Hace mucho tiempo que este patrón puede tener una recuperación importante, pero vamos a ver qué pasa. Los bonos, este no es una buena señal que esté en estos niveles de arriba. Todavía estamos en la parte de arriba del rango, como pueden verlo. Es un poco más claro en el marco de tiempo semanal, pero no creo que esto vaya a bajar. Podemos ver los 3 meses y la tasa de interés está bajando. Aquí tenemos un dólar más débil. Pero si esto fuera más plano aquí, tenemos aquí la baja en las tasas de interés de 10 años. Estamos aproximadamente en niveles de 0.54, mucho más abajo. Y el petróleo tal vez está empezando a hacer también un rollover. Aquí puede que el mercado esté teniendo una corrección un poco más profunda. El oro ha sido más resiliente. Esto era lo que estábamos esperando, que el momentum se estancara un poco. Probablemente aquí van a existir los compradores en los pullbacks. La plata todavía es un precio fuerte. Y los transportes tuvieron un gran día ayer y se hizo el gap por encima. De eso hablamos ayer. Y dijimos que a pesar de todo era un patrón alcista.
Eso no nos da datos en el premercado, pero sí hace gap justo por debajo de esto en la apertura. Eso nos puede indicar cada vez más que los precios van a ser más bajos. UPS y FedEx van a ser muy importantes aquí. Así que aquí tenemos muchas cosas para intentar discernir qué es lo que está pasando aquí. Una de las cosas es que hay muchas personas nuevas en el mercado que piensan que si tuvieran acceso a alguna información de instituciones, porque tienen unos análisis más profundos de lo que está pasando, pero realmente si supieran mucho más, no realmente no podrían entender por qué estos gráficos están actuando de esta manera, haciendo un gap por encima o por debajo de las velas. Y no es el resultado final de la información. Y ya sea que la información es el coronavirus o China o las elecciones, ya veremos cómo termina configurándose todo. Los internos del mercado todavía están aquí arriba. Nunca quisiéramos estar en el lado de estas personas históricamente. El sesgo alcista ciertamente no está funcionando en este momento para nada. Ayer fue un muy buen día para un respiro en el precio. Si vemos el respiro es demasiado bueno, pero ahora vemos cómo se está haciendo un gap abajo y que nos lleva a decir o a salir de la incertidumbre que nos está mostrando el mercado. Tenemos que lidiar con esto. Recuerdan que ayer dije que en mi experiencia de 25 años siempre me gusta esperar los días de la Reserva Federal. Y este es otro ejemplo. Se hizo un gap abajo, no sé no muy bien la razón, pero lo he visto muchas veces. Obviamente, muchos de nuestras posiciones en largo están haciendo un gap en contra de nosotros. Recuerdan que les di una lista de acciones alcistas. Podemos ver BLNK. La he estado monitoreando durante 2 semanas como un posible core. Despegó ayer, ahora está haciendo un gap arriba. Y Home. Estaba planeando en dar esta hoy sobre el máximo de ayer. Tenemos una consolidación alcista. Está haciendo un gap arriba casi 40%. Si tienen alguna pregunta sobre alguna posición abierta, nos pueden preguntar en el chat. ¿Alguien preguntó sobre NVIDIA? Todavía estamos a $8 de distancia para mañana. Esto parece una oportunidad para un nuevo trade. En Boeing entramos en un call spread ayer. No se llenó el precio en este rebote. Así que vamos a seguir vigilándolo para hacer unos call out of the money para la próxima semana. AMT tenemos un rompimiento fallido
Hay cero volumen en este momento. RGR, no sé si esto tiene algo que ver con lo que dijo Trump, pero voy a tenerlo todavía en la ventana de los 5 minutos. Esto es un rompimiento fallido. Fue un muy buen rompimiento del patrón 1, 2, 3. Tal vez este es para un call spread. NOW es un gap bajista. Coupon tuvo una pequeña sacudida hacia abajo, pero el gap que está haciendo hoy es demasiado grande. SWI y no tuvo un recorrido muy grande esta mañana. No hay patrón en el gráfico diario, pero podría ser posible hacer un day trade. Kodak. Alguien en televisión está hablando sobre los traders de Robinhood. Habló sobre la bancarrota y sobre otros temas de la firma y dijo que el CEO debería salir y decir que deberían hacer una oferta por 15 millones de acciones. Estaba en mi mente justamente de hecho me gustan los comentarios que hay en este canal en las mañanas, pero yo haría exactamente lo mismo, emitiría esa cantidad de acciones y después le pagaría al gobierno la cantidad de dinero que le debo. Pero ya ayer había mencionado que Kodak va a ser un juguete. No me importa hacer un day trade. En Netza no tengo idea qué pasa con esto. Fue de $5 a 16. Aquí tenemos un setup bajista para poder vender esas opciones. En Etsy, alguien me preguntó qué opinaba. Dije que me gustaba. Está haciendo un retest aquí, una sacudida hacia abajo. El hecho que está negando el gap del premercado. HUGE hizo un gap enorme y está volviendo a la tierra del precio. Aquí está Home, del que ya hablamos. KNDI tuvo un gran día ayer. Si yo tendría algo así eh, como riesgo en la noche, no lo haría. Pero si lo hicieron, les deben estar pagando muy bien aquí.
VLO tuvo un cierre alcista. Ahora hay un gap bajista, no hay mucho que hacer por ahora. Yo es lo mismo, hizo un gap abajo, pero no hay patrón. XYL, este es un cierre alcista. Tal vez estos no eran ninguno de los reportes de ganancia. Este es un muy buen gráfico para continuación. Puedo poner este en una ventana porque se ve muy bien. WM fue otro rompimiento, pero lo veremos en un momento. WLTW no hay patrón. UPS llegó a 137, está en un máximo histórico, ¿no? De hecho, sí lo está haciendo un gap en el máximo histórico. Tal vez en el mínimo de los 30 minutos podríamos vender un call spread. En TXT no hay ningún patrón. TFX fue un muy buen cierre, lo podemos revisar más tarde. TAP, este es un mini 1, 2, 3. Este es otro put spread en el que podemos entrar. NSO no hay patrón. Todavía tengo esta acción de marihuana, pero no hay ningún patrón. RGen no hay patrón. PG está haciendo un gap arriba. OSTK. Este es un candidato para operar el gap. Podríamos vender un call spread o para un day trade. ODFL. En el mínimo de los 30 minutos podría ser un day trade en corto. Doku. Ayer tuvo un muy buen día. Está rebotando en el soporte anterior. MMC tiene una consolidación alcista. MCO es un desastre. En más. LLY tenemos un premercado bajista. Es un gap bajista, tenemos una cola de techo, tal vez podríamos considerar el mínimo de los 10 minutos. Podemos esperar 5 o 10 minutos. Boeing, me hubiera encantado entrar en el call spread porque ahora se ve muy bien. Le dije a Greg que no me sorprendería si esto volviera a 140. Lean, se podría hacer un call spread. LKU, no hay patrón. En Codex no hay ningún patrón, pero me gustaría saber si piensan algo al respecto. KHC ya lo habíamos visto como un corte. Vamos a ver si podemos vender un call.